Muy buenas tardes o noches, bienvenido a Aventura Cripto, precio de Bitcoin 59.600. Nosotros ayer dejábamos una proyección en la que teníamos justamente aquí, como lo puedes ver, primero que todo pues llegó a la zona a la que marcamos, y segundo, yo te indicaba el día de ayer que podríamos tener una velita. ¿Cómo era la velita? La velita era fuerte como esta que tenemos aquí actualmente. Ahora fíjate cómo está el precio, y el precio ya ha venido haciendo esta mecha o velita que nosotros tenemos aquí planteada. Ahora lo que tenemos que revisar es: ¿será que se queda como mecha o se convierte en una peligrosa velita bajista? Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, porque nosotros teníamos algunas perspectivas y te las voy a recordar de una forma muy sencilla, muy rápida, para que tengamos una actualización a tiempo, pero a la vez lo suficientemente corta para que tengas la información rápidamente. Así que vamos a revisar gráficos semanal, diario, 4 horas y 1 hora, viendo todo lo que ha venido ocurriendo. Vamos a comenzar entonces con los datos económicos que han venido siendo hoy de alto impacto. Yo te decía que el día de esta semana íbamos a tener básicamente el día de hoy estos datos que iban a ser de alta importancia y que nos iban a guiar sobre lo que podría ocurrir con el precio en el siguiente movimiento grande. Aquí nosotros tenemos unos datos que básicamente lo que nos indican, si nosotros nos vamos a revisar el dólar, es simplemente la continuación de este movimiento que nos guía para entender que nosotros por ahora tenemos un poco más de inflación, un poco más de inflación, un poco más de inflación y un poco más de empeoramiento de los empleos. Entonces, según todo esto que estamos viendo aquí, muy posiblemente vamos a ver el BITS subiendo, y en efecto nosotros entonces empezamos a tener un rebote aquí pequeñito. No ha sido muy importante, lo que ha sido bien positivo para los mercados, pero lo que estamos viendo en general es que estos datos lo que soportan es lo siguiente. Entonces te voy a explicar por qué son medio mixtos. Básicamente tenemos una situación. La situación es que los mercados venían entonces teniendo una expectativa de que entonces, ya que tenemos una inflación que viene descendiendo más una tasa de empleo que viene bajando, pues entonces, ¿por qué no considerar la opción de que no se bajen tipos? Esa opción de que no se bajen tipos, básicamente pues yo les decía a ustedes que no era tan bonita para el mercado cripto. Lo ideal sería que siguieran bajando por lo menos 25 puntos básicos, y veíamos cómo este dato seguía creciendo. El día de ayer estábamos viendo cómo este dato comenzaba a subir, pero ahora fíjense cómo este escenario, que es alcista para el dólar y que básicamente nos muestra cómo la inflación va subiendo, nos dice: oye, mira, no se pueden relajar las políticas actualmente, porque sí se puede empeorar el empleo y sí se puede aumentar la inflación. Las dos cosas importantes que nosotros consideramos en términos de si está bien o no la economía. En este caso entonces, esto lo que nos indica es que la expectativa de que se bajen 25 puntos crece, pero en el corto plazo lo que nosotros vemos es básicamente cierto miedo en los mercados, como lo podemos ver en el caso de Bitcoin y como lo podemos ver también en los índices, ¿vale? Entonces, básicamente a eso se traduce a una volatilidad del corto plazo, pero la verdad es que en el mediano plazo, esto, a pesar de que se ve un poco negativo, la verdad no es tan negativo, y la razón por la que no es tan negativo es porque ya venimos bajando tasas, y lo único que nos indica esto es simplemente que hay que seguir bajando tasas. Como nosotros estamos considerando lo que la Fed nos dijo en la sesión pasada, ellos lo que dijeron es básicamente: oye, mira, nosotros vamos a bajar tasas o subir tasas o mantenerlas, y lo vamos a hacer sesión a sesión. No vamos a estar teniendo decisiones previas, sino que vamos a ir viendo los datos y vemos cómo salen y tomamos decisiones. Si datos como este se siguen poniendo sobre la mesa, lo que nos va a llevar a eso es básicamente a que la Fed sí siga bajando tasas. Y si siguen bajando tasas, entonces lo que nosotros vamos a tener, en caso de que el empleo se mantenga correctamente bien, es a más subidas. Así que podríamos mejorar nuestra expectativa de mediano plazo en caso de que la Fed se siga viendo un poquito obligada, pero no mucho, a que bajen las tasas. Así que hay un balance allí bien difícil de manejar, pero podría ser positivo para los mercados en el largo plazo. Ahora sí, en el corto plazo lo que nosotros vemos es básicamente un movimiento bajista, y justamente entonces lo confirmamos con lo que veíamos aquí de los ETFs. Pero fíjate que el número que yo te decía ayer, me preocuparía si fuera un número superior a 200, pero en este caso es simplemente un número
de 40 y vemos como inclusive se siguen haciendo algunas compras. Entonces, en este caso, yo lo que sigo considerando, por si quieres saber quiénes son estos, este es BlackRock, este es Bitwise y este es ARK. Entonces, vemos cómo se mantiene todavía una tendencia de algunas compras y los demás simplemente están esperando, ¿vale? Entonces, así están los institucionales posicionados y aquí nosotros tenemos entonces mapa de liquidez, tenemos alguna posibilidad de ver estos puntos de 58.800. Ya venimos bajando y fíjate entonces cómo la parte de arriba se comienza a ser bastante interesante en términos de liquidez. 61.200 y 61.500. Vamos a ver cómo evolucionó el miedo. Yo te decía ayer que muy posiblemente hoy tuviéramos ya una perspectiva de miedo, justamente dada porque las proyecciones nuestras se han venido cumpliendo. Y eso nos lleva a un miedo en 39, que en este caso yo creería que ya ha bajado todavía más, ya que estamos en un punto que es el más bajo que hemos tenido en este último movimiento. Fíjate que no tenemos precios como estos desde el 18 de septiembre. Desde el 18 de septiembre no veíamos un precio de Bitcoin debajo de 59.500. Así que muy seguramente ya estemos entrando en momentos bien bonitos. Y digo bonitos porque son oportunidades, ¿vale? Cuando tú veas mucho miedo en el mercado, son buenos momentos, ¿vale? Y eso es lo que pareciera que tendremos en las próximas 4 horas. Un movimiento que nos muestre que el miedo se ha apoderado de los mercados. Y así pues tendremos más posibilidades de que el precio suba. Como podemos ver entonces los índices caen, Bitcoin también cae, pero la dominancia cae con Bitcoin. Eso es lo positivo de toda esta caída y es que no se ha venido dando en todas las criptomonedas, sino que básicamente el más afectado ha sido Bitcoin en este caso para esta caída. Eso es positivo porque las altcoins pues no han terminado de tener un movimiento tan extravagante y nos mantienen todavía con esta perspectiva de que este soporte de aquí, este soporte que está aquí en rojo, se mantiene para todas las altcoins. Eso es muy positivo. Recuerda que aquí estamos en un entramado en el que tenemos un soporte resistencia aquí en esta zona de acá, y nosotros entonces tuvimos un movimiento al alza, un retroceso, y aquí tenemos otro intento de ingresar a este lateral que teníamos antes, lateral bajista o bueno, canal descendente, como lo prefieras nombrar, y aquí tenemos una resistencia o soporte bien importante que el precio todavía no ha terminado de romper y que esperamos que no lo rompa, porque si lo rompe, todas las altcoins tendrían un movimiento muy bajista en caso de que se diera esta flecha. Esta flecha, recuerda que yo te la puse, no te la puse porque se fuera a cumplir, sino que estábamos hablando del escenario de lo que pasaría en caso de que llegase a darse ese escenario. Porque lo que nosotros estamos realmente especulando es que no volvamos a entrar acá y que ya la bull run inicia así como lo venimos planteando desde todas las temporalidades. De hecho, te las voy a borrar porque considero que pueden ser confusas. Nosotros lo que estamos especulando es que este soporte de aquí va a resistir y nos va a llevar a, de nuevo, precios como los que estábamos viendo hace una semana y media, ¿vale? Es decir, continuación alcista para el gráfico del Total 3. Eso es lo que estamos especulando. Vamos entonces a revisar elementos como el dólar. El dólar ya está llegando a esta zona que nosotros marcábamos y decíamos que esta era una zona en la que el precio posiblemente tuviera alguna reversión. El objetivo final pues ya ha llegado, 103.16, así que es posible que tengamos aquí un retroceso del gráfico del dólar, lo que impulsaría a Bitcoin al alza y a los mercados obviamente a más máximos históricos como se ha venido dando casi todos los días. Bien, petróleo sigue subiendo porque estamos hablando de que las expectativas geopolíticas han cambiado hoy, es decir que hoy hemos tenido muchos datos. Y esos datos pues han llevado a posiciones alcistas y bajistas y por eso el precio lo vemos como indeciso en ciertos momentos. Pero básicamente es simplemente volatilidad, por eso le decimos volatilidad, porque no es ni al alza ni a la baja, simplemente es en ambas direcciones. En este caso entonces vamos a revisar cuáles son nuestras expectativas para el gráfico semanal. El gráfico semanal lo que nosotros tenemos es un lateral bajista en el que nosotros especulamos que estamos llegando. Justamente fíjate dónde está la flecha. La flecha está en esta zonita verde que nosotros ya teníamos marcada desde hace buen tiempo y que nosotros decíamos que estamos revisando día a día para confirmar en dónde es que inicia, pero que nosotros tenemos la especulación de que inicia en esta zona que estamos aquí marcando. Nos hablábamos nosotros de que la zona de 60 iba a ser muy importante para el precio, 60 y 61,
para que nosotros pudiéramos empezar a ver precios superiores y llegar inclusive al ingreso de la bullrun, que sería por aquí por los 73,400. Ahora, ha cambiado algo en el gráfico semanal. En el gráfico semanal todavía no cambiamos nada, pero dependiendo de cómo cierra la vela, pues tomaríamos o no algunas perspectivas. Por ahora, recuerda que nosotros no tenemos un cierre de vela confirmado y por tanto lo que nosotros lo que tenemos sobre la mesa confirmado es lo siguiente. Nosotros tenemos este escenario en el que la vela cerró, la vela del semanal, la semana anterior cerró, y nosotros simplemente tenemos entonces una vela que todavía no se ha confirmado. Apenas se confirme, nosotros diremos qué tan bajista o alcista es. Por ahora entonces solamente tenemos la confirmación de la vela como cerró la semana pasada, ¿vale? Así que lo revisaremos en su momento, pero por ahora nosotros esta vela no la podemos contar, ¿vale? Bien, gráfico diario, lo que nosotros tenemos es básicamente la posibilidad de el escenario que nosotros venimos especulando. Venimos diciendo que este punto en el que estamos es absolutamente crítico. Este punto es súper crítico. ¿Y por qué es tan crítico? Básicamente es muy crítico porque nosotros estamos especulando con que el movimiento que está haciendo en este momento ya no es para continuar hacia abajo y continuar esa tendencia que nosotros tenemos. Voy a dibujártelo con otro color, por ejemplo blanco. Ya no es este movimiento, sino que estamos especulando con un movimiento de inicio de tendencia. Hace un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Eso es lo que estamos especulando en gráfico diario, y por esta especulación es que nosotros en este caso tenemos un punto absolutamente crítico que teníamos marcado ya desde hace algún tiempo. Para el gráfico de 4 horas y para el gráfico diario, hoy va a ser muy importante. Así que si quieres revisar qué es lo que va a ser el precio, hoy es un excelente día para no tomar acción, sino para revisar qué va a pasar y que te puedas incorporar en el movimiento grande que ahora sí va a ocurrir. Va a ocurrir un movimiento grande y va a ser grande hacia arriba o va a ser grande hacia abajo. Básicamente puede subir como mínimo hasta un 8%. Y puede caer un 12%. Así que vamos a revisar cuál es el escenario más probable. Y es que nosotros tenemos en este punto un momento crítico en el que el precio nos va a definir si va a ocurrir o no el escenario alcista. Si esto llega a ocurrir, como ya te decía, estamos hablando de que el próximo target serían los 66.500 con el posible ingreso a la bullrun. El primer target serían 63.100, como lo dejamos marcado el día de ayer. Y ayer yo te decía lo siguiente. Entonces ahora sí vamos al gráfico de 4 horas. Ayer teníamos marcado el escenario que se ha venido cumpliendo y decíamos que luego de la caída hasta 60.500 nosotros podríamos ver 60.300, podríamos ver todavía movimientos a la baja, que todavía no era momento de comprar y que nosotros con total tranquilidad podríamos ver una velita como esta con una mecha muy grande, y decíamos que lo importante es que no cerrara por debajo. Y eso es lo que estamos ahorita negociando con el precio. Vamos a revisar si se cumple o no se cumple la perspectiva que tenemos de que el precio no logre romper los 60.300. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Lo vamos a confirmar en el gráfico diario. Entonces esperaríamos que el gráfico diario recupere estos puntos, esos pocos puntos que le quedan, o que quede muy cerca, para que nosotros tengamos la posibilidad de que esto siga siendo un retroceso y no un impulso. ¿Cuál es la diferencia entre un retroceso y un impulso? Pues básicamente el impulso es el que nos lleva mucho más abajo o mucho más arriba, y el impulso simplemente es un rebotico pequeño para continuar el otro movimiento que es el del impulso. Entonces vamos aquí a revisar qué es lo que termina de ocurrir en unas 4 horas para ver el precio, entonces si logra soportarse sobre los 63.300 o si perdemos esa zona. Porque te cuento que si perdemos esa zona, ya estaríamos entonces cambiando nuestra proyección. Nuestra proyección es que luego de este mechazo, que todavía no es un mechazo, en este momento es una vela fuerte. Si esto llega a confirmarse como una vela fuerte, entonces nuestra proyección falla. Y si falla, entonces ya puedes olvidarte de lo que nosotros decíamos de que esta era una buena zona de compra. Por ahora, lo que me dice el precio es que estamos casi listos para empezar a subir. En gráficos de menor temporalidad ya estamos en momentos de sobreventa.
Y nosotros tenemos justamente que tocamos el soporte que nosotros teníamos aquí marcado, comienza a rebotar y aquí en el gráfico de una hora vemos un patrón de velas que hasta ahora sigue siendo interesante, sigue siendo alcista. Así que no me sorprendería que si se llegase a cumplir nuestra proyección y que terminemos entonces teniendo este movimiento al alza. Entonces sé que genera bastante miedo ver velitas tan grandes como estas, se pierden los 60, etcétera. Pero eso es justamente lo que yo te decía ayer. Te decía que había que cambiar las manos de los débiles hacia los fuertes. Ahora la pregunta es, ¿tú eres débil o tú eres fuerte? Esa es la pregunta que te voy a dejar. Escríbeme en los comentarios si consideras que eres una persona que logra poner sus emociones por debajo de lo que analiza. Es decir, que si eres capaz de con cabeza fría tomar lo que tienes analizado y tomar decisiones con base en eso y no en la emoción. Así que vamos a dejar entonces el precio de Bitcoin de la siguiente forma. En gráfico semanal entonces mantenemos nuestra proyección de ingreso a la bullrun. Así tenemos para el gráfico diario la posibilidad entonces de que este sea un retroceso y que sigamos con un impulso. Eso sería absolutamente positivo y nos llevaría entonces al inicio de ese bullrun en semanal. Gráfico de 4 horas, estamos en un punto muy crítico en el que tenemos que definir si esta flechita va a ser cumplida de nuevo o si por primera vez nos vamos a equivocar y vamos a tener entonces un movimiento mucho más bajista. Te cuento que no es pequeña cosa. Si esta flecha llega a fallar, nosotros tendríamos un movimiento bajista importante. Así que vamos a revisar qué termina de hacer el precio. Esta vela hasta ahorita sí la teníamos presupuestada. Aquí teníamos marcada esta zona del día de ayer. Decíamos que muy posiblemente viéramos un mechazo grande antes de que empezáramos a subir. Eso se ha venido dando. Aquí está el mechazo del que te hablaba. Y lo que tenemos que confirmar es si esto va a terminar siendo un mechazo o si vamos entonces a perder en serio los 60. Si los perdemos, ya nos preocupamos bastante. Y si no los perdemos, ya tú sabes qué hacer entonces con el precio ya arriba en 60 con una mechita. Ya tú tienes todo el panorama sobre la mesa, ya está la flecha puesta. Así que toma tus decisiones. Ya sabes que aquí no hacemos ninguna recomendación de inversión, pero en mi caso yo estoy muy a la expectativa de lo que va a ocurrir en las siguientes horas para ver esta velita. Fíjate que en 4 horas también tenemos ya el RSI en un punto en el que estamos en sobreventa. Vamos a revisar qué termina de ocurrir. Va a estar bien interesante, va a estar como para tener tus palomitas de maíz y poder ver cómo el precio comienza a reaccionar o no a estas zonas. Para el gráfico de 1 hora entonces nosotros lo que tenemos es básicamente el final de un movimiento. En este caso ya estamos en zonas de sobreventa y el precio comienza entonces a entrar de nuevo a la zona del RSI. Cuando nosotros tenemos un movimiento con un volumen que llamamos volumen de parada, este es un patrón de velas también alcista, nosotros la expectativa que tenemos es básicamente de una continuación alcista, inclusive que nos pueda llevar a la parte de arriba del RSI. Eso significa un movimiento tendencial, es decir, tendríamos un movimiento que como mínimo pues sí nos lleve a las zonas que nosotros tenemos presupuestadas y que recuperemos esta zona de acá. ¿Qué esperaría yo ver en el gráfico de 1 hora? Yo me esperaría ver algo como esto. Y ahí sí entonces mantener la expectativa de subida. Aquí esta sería mi expectativa para el gráfico de 1 hora. Ahora recuerda que el gráfico de 1 hora es mucho más difícil de proyectar que el gráfico de 4 horas o el gráfico diario, debido a que por la temporalidad pueden ocurrir muchos elementos que nos cambien la proyección. Digamos que sale una noticia, cambia totalmente la proyección. Entonces, por ahora, esa es la flechita que te voy a dejar. Te voy a dejar entonces una flechita alcista. Y ya tú sabes entonces que una vez tengamos la confirmación de que el precio se soporta encima de los 60-300, ya entonces nosotros tenemos la confirmación de que nos vamos a entrar en largo y en spot. ¿Qué escenario? ¿Cómo sería la confirmación del escenario negativo? El escenario negativo lo tendríamos básicamente si vemos que el precio comienza a subir y no logra romper las zonas importantes, se queda por debajo. Si eso lo vemos, ahí entonces nosotros vamos a tener que preocuparnos y repensar de forma seria qué es lo que estamos viendo en el gráfico, porque podría darse el escenario y si esto se diera, sería la baja. Por ahora no es el escenario y el escenario que tenemos es básicamente de una continuación alcista en el gráfico de 1 hora que es compatible con un reingreso en 4 horas a la zona que ya teníamos marcada de 60-300.
de 60 a 300 a 60, que es la zona crítica. Si queda por encima, espectacular. Arriba de 60 a 300 es muy buena señal. Y veríamos entonces si esta mechita que teníamos aquí marcada termina siendo mechita o si cierra por debajo. Así que estate muy atento a dónde cierra el precio el día de hoy, porque con eso nosotros vamos a tener algunas perspectivas sobre si continuamos subiendo, o mejor dicho, empezamos a subir ahora sí, o si nosotros entonces vamos a tener la continuación de un movimiento bajista como mínimo hasta la zona de 55.600. Por ahora no te llenes de food, ya sabíamos que esta flechita iba a poder ser viable y aquí se ha evidenciado, así que no tengas miedo. Sin embargo, sí estate atento porque ahora sí estamos en el punto absolutamente crítico. Así que espero que te haya servido esta información. Recuerda dejar tu comentario. Muchas gracias a todos los que me han venido dejando sus comentarios. Próximamente estaremos iniciando nuestra comunidad en Discord. No, perdón, en Discord no, sino en Telegram. Así que si los contactan en Discord ya saben que no somos nosotros. Más adelante, si ustedes lo requieren, lo crearemos. Pero el Telegram sí ya lo tenemos confirmado. Así que espero que tengas un excelente resto de día y nos vemos mañana. Emocionante momento se viene al confirmar esta velita. Chao, chao, nos vemos.